Marcelino, no sé qué cuerpo te deja este debut, este 0-0, si el punto es lo mejor o qué cuerpo te deja. Buenas noches, no, lo mejor siempre es ganar. Todo lo que no sea ganar pues es menos bueno, pero estoy satisfecho del rendimiento del equipo. Creo que fuimos un equipo intenso, que fuimos a por la victoria desde el primer momento, que intentamos presionar al rival en campo contrario. Creo que lo conseguimos en la mayoría de las ocasiones, generamos situaciones de peligro. Tuvimos 20 minutos creo que buenísimos de fútbol de ataque, de precisión y de llegada. No fuimos capaces de materializar en gol. Y luego pues el Elche creo que en dos acciones puntuales, sobre todo de contraataque, nos hizo un peligro, una clara. Segundo tiempo, partido creo que lo tuvimos muy dominado. Seguimos generando algunas situaciones de peligro también importantes. No fuimos capaces a meter gol, pero el esfuerzo, el rendimiento, el nivel defensivo del equipo y la idea con la que jugamos en ataque a falta de la finalización me dejaron muy satisfecho. Alberto, Radio Euskadi. Alberto Negro de Radio Euskadi. Buenas noches. Uno, empate. No te quitas esa cosa de seguir empatando aunque el año sea nuevo, empate a 0. ¿Qué cuerpo te deja otra vez? Coño, el cuerpo que me deja ya lo expliqué. El empate a 0, yo creo que la temporada pasada es temporada pasada. Y esta es esta. Y esta pues jugamos el primer partido de liga hoy, día 16 de agosto. Vamos fuera de casa y empatamos a 0. Y entonces, bueno, pues quieres ganar fuera de casa. Muy pocos equipos lo lograron en esta primera jornada de competición. Cuando digo muy pocos, porque bueno, pues todavía te cuesta, porque es el primer partido oficial, porque en el primer partido oficial, sobre todo cuando juegas fuera de casa, siempre es complicado. Y creo que a falta de la victoria o de haber metido gol en algunas situaciones que tuvimos bastante ventajosas, pues estaríamos más satisfechos, pero como no lo conseguimos, no encajamos, el rival nos generó poco, al equipo no se le puede pedir más en cuanto a esfuerzo, ambición y ganas, y por lo tanto pues estoy contento. Hubiera estado mucho más, es obvio, con una victoria, pero no pudo ser. Siguiente pregunta, Javi. Bien, porque el equipo rival utilizó siempre un juego directo, donde hubo un futbolista que ganó muchos duelos y a partir de ahí atacaban. Pero, por ejemplo, a vosotros quizás os haya gustado el partido que menos, el partido de Berlín, y a mí fue de los que más me gustó. Entonces no hago un análisis en función de un resultado, sino de lo que veo en el terreno de juego. Y lo que hoy vi en el terreno de juego es que en el primer tiempo el rival tuvo una fase, nosotros la primera muy buena, la final también muy buena, y luego en el segundo tiempo tuvimos el partido absolutamente controlado. Pero creo que absolutamente porque el rival no nos generó ni una situación de peligro. Esta última, un tiro de casi 25 o 30 metros, ¿no? Bien, que podíamos haber estado mejor, sin duda. Siempre podremos estar mejor, queremos estar mejor, trabajaremos para estar mejor, pero creo que hemos estado a un buen nivel, o por lo menos a mí me deja satisfecho el nivel demostrado hoy en el terreno de juego. Siguiente pregunta, Raúl. Dos debutantes en el día de hoy, Vivian y Julen. No sé qué valoración haces de su aportación. Gracias. Bien, yo creo que han estado muy bien. Concentrados, no es fácil debutar, más en el primer partido de liga, cuando todo empieza de nuevo. Si eres portero y joven, pues puede ser que aún más. Pero bueno, estoy muy satisfecho del rendimiento de ambos. Alberto. ¿Nos puedes anticipar algo de lo que tiene Óscar de Marcos? Porque tienes problemas con los laterales, Yuri, Calva, Pecha y ahora Óscar. Bueno, tiene un golpe en el recto de la pierna, creo que izquierda, que se le ha ido cargando y que le ha impedido definitivamente. Tuvimos dudas en el descanso si ya
hacer el cambio o no. Y luego pues no pudo seguir y otro compañero al campo, pero creemos que no va a ser de mucha gravedad en principio, en principio. Siguiente pregunta. Hola Marcelino, buenas noches. ¿Qué te ha parecido el día de hoy? Bueno, yo analizo más mi equipo que el del rival. Para analizar el rival está su entrenador. Pues bueno, ha sido un equipo creo que muy físico, con un juego poderoso en el juego largo. Creo que bueno, pues en los contraataques también teníamos que tener cuidado, y de un despeje sobre el delantero que aguantó el balón, pues nos generaron la situación más clara de gol. Y bueno, creo que compitió muy bien, nos puso las cosas muy difíciles, y bueno, pues en la suma general del partido, pues me parece que el empate no podemos decir que sea injusto, ni muchísimo menos. Creo que además es lo más justo. Vale, si no hay más preguntas, ¿Vale? gracias. Buenas noches.